Ahí está. Ahí está. Hola, ¿me escucha? Ah, hola, hola. 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 Luego, Pues nada, aquí al- algo pasó con la tecnología. Yo la tenía en mi calendario para mañana y pues es hoy. Entonces, un poco ahí apenado. Perdón por el ruido. Espero que no sea como muy molesto porque no estoy en mi casa. Iba a dejar a mi niño a la escuela, entonces estoy en un café. Ahorita que haya lugar adentro, eh, me muevo y a ver, creo que ya hay lugar adentro. Déjame mover a alguien. pues en el Inter voy a ir dando tu semblanza, Eduardo, si me permites. Sí, claro, mientras arreglo mi audio. Pues te voy presentando. Bueno, vamos en confianza, Carlos. El doctor Eduardo Benítez Sandoval es investigador de robótica social en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, desde 2018. Su trabajo abarca diferentes aspectos de la robótica social, como la reciprocidad en la interacción humano-robot, robots y educación, robots y atención médica, y adicción a los robots, entre otros temas. El doctor Sandoval está interesado principalmente en cómo las personas toman decisiones cuando interactúan con robots y otros dispositivos interactivos, más allá de la robótica. Existe un interés creciente en diseñar máquinas capaces de mantener interacciones sociales significativas con los humanos. Su trabajo incorpora conocimiento de la economía del comportamiento y la psicología social para explorar diferentes enfoques en la robótica social. El doctor Sandoval tiene experiencia en ingeniería biónica, diseño industrial, de aquí mismo, de economía y tecnología de interfaz humana. Su investigación ha sido publicada en las principales revistas académicas, conferencias y medios de comunicación, de televisión, radio, revistas y periódicos. Y anteriormente ha trabajado por múltiples organizaciones académicas relevantes como el POLI, aquí la UNAM, y la Universidad de Bielefeld en Alemania. Es miembro de la perdón, la IEEE, la Fundación IXD, la Royal Society of New Zealand y el Sistema Nacional de Investigadores de México. Regularmente, el doctor Sandoval es editor, meta-revisor y revisor de principales lugares de HRI, de robótica social y áreas relacionadas. También es miembro y colaborador de un amplio grupo de Habla. institutos de investigación en la Universidad de Nueva Gales del Sur, como el Instituto AI, el Instituto para los Futuros del Envejecimiento, la Innovación para la Discapacidad, el grupo de cosas de Internet y el grupo de la interacción humano-computadora. En 2014 recibió la medalla Alfonso Caso como uno de los mejores estudiantes del posgrado de la UNAM. En 2015 fue considerado uno de los 30 jóvenes mexicanos prometedores para la revista Expansión en CNN. En 2022 recibió la primera medalla Wilfrido Massieu en innovación por parte del POLI, el CSIC 11, y fue aceptado en los prestigiosos programas de ciencia de la Universidad de Nueva Gales del Sur de 2018 a 2022 y renovado para el periodo 22 a 26. Listo, Eduardo. Pues muchas gracias, Ale. Mil perdones por la confusión. Siempre es un problema estar en Australia y coordinar con otros horarios. Entonces ahí, pues, eh, no sé, creo que 17 horas de diferencia hicieron ahí algo raro. Pues muy contento de estar hoy aquí porque es la primera vez desde que me gradué de la maestría que doy una plática en la UNAM en el posgrado, entonces me siento como Ulises regresando a Ítaca, ¿no? En la Odisea, así tal cual. Y no sé si hay caras conocidas por ahí, no sé si Erika está sentado junto a ti o Ale está por ahí, igualito, no envejece. Y los demás, pues creo que todos son muy jovencitos, ¿no? Creo que ya, es esta generación que cuando yo me Pues sí, gradué de la ya no es universidad, para acá.
¿Perdón, Lee? Cecilia, aquí estoy también, Eduardo, de Ah, regresar al Cecilia, juzgado. ¿dónde está? Ya, pues es que te confundí con las jovencitas, mira. Ahí se fue mucho gusto en verte, Cecilia. Y pues nada, muy contento porque, no sé, no se había dado la oportunidad de hablar para la institución que me abrió las puertas a una carrera como la que desarrollé, para bien o para mal. Eh, me moví de México y he tenido experiencias por aquí y por allá. He sido un vagabundo académico, hasta ahorita, hasta hace un par de años que ya me asenté aquí en Australia. Ya está activa. Y pues, siempre voy a estar agradecido con el posgrado, con mis asesores, con la gente que siempre me apoyó, como Ale, como Erika, Sí. como Ceci, como la maestrana, como Oscar, como todo el mundo realmente siempre estuvo ahí para mí. Y pues nada, aquí un poco de los resultados a largo plazo de el impacto que tuvo el posgrado en mí. Déjenme les comparto mis slides. em, y disculpen de nuevo el ruido. Estaba un poquito, les digo, déjenme ahora cerrar todas mis ventanas. em, eh, 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 un segundito. Aquí están mis láminas. Entonces, las voy a llevar aquí un poquito, eh, con el side a un ladito. También un disclaimer, una notificación. Discúlpenme si mezclo algunas palabras en inglés y en español. Lo hago por mantener la plática con la fluidez necesaria. A veces me cuesta un poquito algunos términos muy especializados, pero voy a tratar de hacerlo lo más en español que pueda. Primeramente, como es tradición en las instituciones australianas, quiero reconocer Listo, ¿me escuchan? Sí. Ok. Yo al parecer no los escucho, pero creo que sí. Sí, me escuchan ustedes, nada más. Ok, perfecto. Listo, no sé qué está por acá mal. Mil disculpas, igual algo pasó con mi teléfono. Hay días que no más las cosas no. Ok, bueno. Les decía que yo soy parte de la Escuela de Arte y Diseño y soy parte de diferentes laboratorios, entre ellos el Creative Robotics Lab. Y en el Creative Robotics Lab tengo unos compañeros que son un poco más junior que yo, que trabajan en Assistive Technologies, Culture and Technology y Human Futures. Um, y bueno, yo englobo toda mi práctica dentro de estas tres áreas. Produzco productos académicos eh, de este tipo, en estos tres diferentes research streams. Algunos son como ciencia básica, otros son más bien aplicaciones y otros son exploraciones, por decirlo así. Y bueno, básicamente lo que hacemos en este Creative Robotics Lab es conjuntar muchas disciplinas. Es muy parecido a la filosofía que hay en el posgrado de diseño industrial, en donde gente con backgrounds diferentes, ingeniería, ciencia, diseño, por supuesto, arte, todas estas personas comparten el mismo espacio, a veces se colabora, a veces es un trabajo más individual. En esta escuela, en esta facultad, tiende a ser un poco más individual la forma de practicar la investigación, salvo yo, que en general soy un poquito más conectado con las otras facultades y las otras escuelas, particularmente la Escuela de Ciencias de la Computación, es con quien más trabajo y desarrollo papers y publicaciones con ellos en general. Gente fuera de la universidad es también algo que hago muy seguido. Por ejemplo, ayer estuve trabajando con un centro comunitario, tratando de implementar robots en la práctica diaria del centro comunitario. Ahora, la razón por la que trabajo en Human Robot Interaction y Social Robotics es porque no soy un gran fanático de las tecnologías basadas en pantallas. Eh, en general creo que se pueden encontrar mejores formas de interacción que yo llamo interacción natural,
Y la segunda es que con esta explosión que ha habido de AI y ChatGPT y este tipo de tecnologías que se están integrando con los robots, que de hecho nosotros estamos haciendo un experimento alrededor de esto, que les puedo describir más adelante, pues creo firmemente que la AI, cuando no se incorpora a un agente físico como un robot, pues no es AI. Piensen en los humanos somos humanos porque tenemos cuerpos, somos más que cerebro, más que sentidos, somos un conjunto sistemático de estas cosas, ¿no? Tanto el cuerpo como los sentidos, como la interacción con el ambiente real es lo que nos hace humanos, no solo el cerebro que es llevado por un cuerpo por ahí deambulando en el mundo, ¿no? Que era la concepción que se tenía en el siglo XVII, ¿no? Hace ya bastante tiempo. Ahora, eh, eh, quiero describirles un poco mi filosofía de trabajo. Cuando yo trabajo con robots, para mí lo importante no es necesariamente el robot o la tecnología. Para mí eso es como un soporte, media support, y lo más importante siempre son los humanos. ¿Cuál es el efecto de estas tecnologías sobre ellos a largo, corto y mediano plazo? ¿Cómo su vida diaria es afectada por estas tecnologías? Y trato de darle esta dirección un poco más filosófica al trabajo que mis colegas hacen en Computer Science, que es mucho más orientado a la tecnología y a su implementación rápida. Esa es la parte de práctica de la ciencia de la computación como más tradicional, y de ahí que nos beneficiemos ambos, tanto como desarrolladores como diseñadores, en colaborar juntos, porque tenemos perspectivas muy distintas en cómo implementar cosas. Ahora, básicamente hoy quiero tocar un par de temas o par de proyectos que pueden ser interesantes a la generación de nuevos investigadores. Eh, un poco cómo fue mi desarrollo cross-disciplinario, un poco cómo funciona esta colaboración interdisciplinaria en social robotics, y un par de proyectos. Uno es Baby Robot Interaction, otro es Senior Robot Interaction. No creo que nos dé tiempo de hablar de Addiction to Robots, pero es un tema también relevante. Y pues la relevancia, ¿no? De las humanidades, el diseño, las ciencias sociales, en la educación con orientación tecnológica. Por supuesto, el impacto del arte y las humanidades y el diseño. Y un poco mis ideas acerca de lo que es el tecno-utilitarismo y el diseñar con impacto a corto plazo. Y bueno, este es mi background, creo que ya lo describió un poquito Alejandro. Soy ingeniero de profesión y luego, decía el doctor Oscar, me pulieron en la UNAM, me volví un poco más orientado a las humanidades. Creo que siempre tuve esta orientación, pero quizá lo que requería yo era las habilidades y el background teórico de cómo el diseño impacta sobre el desarrollo tecnológico. Y más adelante en mi doctorado me especialicé en Human Robot Interaction con los fundamentos que tenía la maestría. Y empecé a desarrollar trabajo con ideas que vienen de economía del comportamiento y psicología social. Estas dos ciencias muy teóricas fueron lo que fueron fundamentando mi trabajo teórico, y es probablemente lo que ha tenido más impacto en términos de citar mi trabajo y referencias pues invitaciones a pláticas también, ¿no? El otro factor que ha desarrollado mi carrera ha sido esta movilidad académica entre países e instituciones. Pues he estado desarrollando mi carrera en México, por supuesto, luego Japón, luego Nueva Zelanda, en tres diferentes instituciones: el HIT Lab, el Human Interface Technology Lab, la Universidad en Canterbury, la Universidad de Auckland y la Universidad Tecnológica de Auckland. Luego tuve mil perdones por el camión. Luego tuve una etapa de postdoctorado en Alemania, en la Universidad de Bielefeld, al mismo tiempo que trataba de desarrollar una empresa de robots en México y la trataba de controlar remotamente. Y finalmente aterricé en UNSW en Sydney, cuando era la universidad 60 y algo del mundo, y ahora eh, coincidentemente hemos crecido juntos, ¿no? Yo en la universidad y la universidad en sus rankings y en su impacto fuera de Australia. El UNSW en Australia es muy significativa, es muy conocida, es conocida por ser la mejor escuela de ingeniería y de ciencias de la computación en el país. Eh, y bueno, esta reputación se ha extendido a otros campos, como el que yo estoy en arte y diseño. La escuela ha ido ganando impacto por esta orientación tecnológica que ha desarrollado, por
por las colaboraciones que hacemos con otras escuelas y facultades. Y bueno, es así como llegué a convertirme en alguien que contribuye a la comunidad de interacción humano-robot. Solo para poner un background tecnológico bueno, teórico de lo que estamos hablando aquí, es la interacción humano-robot es el campo de estudio dedicado a entender, diseñar, evaluar sistemas robóticos que son usados por y con humanos. Esta es una definición clásica, intencionalmente muy abierta y da cabida a muchos tipos de tecnología y a muchos tipos de práctica que se tienen en la disciplina. Mi trabajo en interacción humano-robot ha sido muy diverso. Ha tenido diferentes grados de éxito, diferentes grados de fracaso. No le recomiendo a nadie hacer una trayectoria como la que yo hice de pisar muchos campos. Eh, es inusual, creo. Creo que la mayoría de personas trata de enfocarse en un campo, volverse hyper especialista. No es mi caso, creo que yo soy un conector, una persona que conecta con diferentes disciplinas y hace que las cosas trabajen en conjunto. Eh, y bueno, tiene sus pros y sus contras. La verdad es que ha sido así un poco porque a veces me aburro. Termino aburriéndome un poco de hacer publicaciones y ahora me muevo más en el dominio del impacto social, de que mi trabajo llegue a la gente más cercana en la comunidad donde yo estoy, en Australia. Y bueno, de estos temas, el que más ha tenido impacto es mi trabajo doctoral y postdoctoral en reciprocidad, en interacción humano-robot, pero hay otros temas emergentes como la ética y la filosofía detrás del diseño de robots, como Virtuous Robotics. Y bueno, un poco más de contexto, cuando hablamos de robótica social, hablamos de este tipo de robots que ven en la lámina, robots que tienen estas características antropomórficas, humanoides. La mayoría de estos robots que ven en la lámina son robots de investigación, muy pocos están accesibles al público, excepto la última fila de los robots que están en blanco y negro. Estos son intentos comerciales de llevar la robótica social al gran público. Y debo decir que hemos fallado miserablemente en esto, ¿no? Cada uno de estos proyectos ha sido un intento fallido, con pocas beneficios comerciales, financieros. Y en mi opinión y en la opinión de algunos más colegas es debido a esta falta de Human-Centered Design Approach, esta falta de interdisciplina. Usualmente se desarrollan estos robots con una orientación muy a corto plazo, muy con la tecnología disponible, los competidores reales de estos robots pues son las tablets y los teléfonos, y yo los llamo este tipo de robots tablets con cuello, ¿no? Básicamente es usar una pantalla como la interfaz principal y el cuerpo como un soporte que no le aporta mucho al usuario. Creo que en este sentido hay mucho trabajo que hacer en el área de diseño de producto, de diseño industrial, y bueno, probablemente sea la generación de ustedes que lleve a cabo este trabajo incorporando estas ideas e incorporando ChatGPT, Large Language Models y tecnologías como estas. Este es el típico trabajo que yo solía hacer hace unos años, 10 años posiblemente en mi doctorado. Eran estos robots humanoides muy limitados en movilidad, suficientemente buenos para la interacción verbal, pero no necesariamente útiles para actividades fuera del laboratorio. Eh, Yo siempre he querido mucho estos robots porque fueron los que me ayudaron a terminar mi doctorado y son el soporte que ayudó a hacer investigación básica para poder implementar tecnologías un poquito más avanzadas que estamos viendo en los años más recientes. Aún hay un camino muy largo por desarrollar. Creo que todos estos robots humanoides que vemos en los medios, como el de Elon Musk y compañías similares, creo que de nuevo carecen de esta aproximación centrada en el usuario, centrada en el humano, y ahí hay mucho trabajo que hacer para el diseño. Ahora bien, este es el otro tipo de trabajo que hice, prototipado de robots en la empresa mexicana que tuve a bien o mal iniciar en 2017-2018. La idea era que pudiéramos desarrollar robots que tuvieran las mismas habilidades de los robots más caros, como el Now que les enseñé anteriormente, eh, pero que fueran accesibles para escuelas y para escuelas primarias, secundarias, para educación. Y el proyecto iba bien, teníamos prototipos bastante robustos,
pero la cosa más inesperada, como esta plática, pasó. Llegó el terremoto del 2017, un muro cayó sobre este robot, lo destruyó completamente y se nos acabó el dinero al mismo tiempo, ¿no? La compañía con la que yo estaba asociado sufrió mucho económicamente y recuperar este proyecto pues fue imposible, yo ya estaba en Australia. Y bueno, el robot o las piezas del robot o lo que queda del robot está por ahí por el garage de mi mamá en México. Entonces, si alguien necesita un robot descompuesto para entretenerse en sus ratos de hobby, déjenme saber, por favor. Eh, después, después del terremoto nos recuperamos un poco y empezamos un proyecto un poquito más grande que hace poco presenté en Tailandia, que era estos robots enfermera para levantar pesos grandes, pacientes. La verdad es que la tecnología en ese momento era algo como posible. Creo que después de 6 años ya se quedó un poco detrás. He hablado con gente que se especializa en este tipo de robots ahora y lo hicimos bastante bien. Era un robot capaz de levantar 90 kilos, que era mucho más que lo que pueden hacer los robots japoneses en lo que nos inspiramos. Eh, y bueno, la necesidad de estos robots recae en el hecho de que las enfermeras en México tienen tallas pequeñitas y las enfermeras en el mundo en general se retiran con lesiones en la espalda graves. No importa cuán fiel eres al seguir los protocolos de levantar pacientes, si lo haces con ayuda o no, la misma práctica de la profesión hace que te dañes la espalda y a la hora del retiro, pues la gente queda muy mermada físicamente. Entonces, este es el tipo de impacto que yo trato de encontrar en los robots, eh, mejorar las condiciones de vida, mejorar el bienestar, el well-being de las personas. Creo que es como donde se ha dirigido siempre mi trabajo, más allá de la ciencia básica que he desarrollado. Y bueno, estuve contento con este proyecto y ahí lo que pasó fue el dinero se acabó. Era un dinero, un presupuesto gubernamental, un programa que se acabó posteriormente y no fue posible renovarlo. Y bueno, fue cuando yo me aboqué a mi carrera académica de nuevo después de este proyecto. Ya en UNSW he empezado a investigar otras cosas. Este es un proyecto muy inicial de cuando ingresé a UNSW como académico a tiempo completo, como investigador, como Scientia Fellow. Era la exploración de juegos con robots. Resulta que los juegos son el escenario ideal para desarrollar escenarios de interacción humano-robot. No son escenarios reales, pero tienen condiciones semicontroladas. Jugar juegos también tiene muchos beneficios en términos cognitivos, sociales, psicológicos, para niños, para adultos. Te mantiene despierto cognitivamente, te mantiene también conectado socialmente y relativamente o idealmente era muy eh, factible poder implementar estos juegos. Sin embargo, el gran problema de los juegos con robots es algo que parece obvio y no lo es. Eh, Resulta que los juegos con robots no son divertidos. Y la esencia de un juego es divertirse. Entonces, si ustedes ven este video, pues estamos jugando Memorama, ¿no? Es un juego clásico en todo el mundo, muy fácil de aprender, todo el mundo lo puede jugar, pero yo hago todo. El robot básicamente me apunta y, los turnos, me dice qué cartas mover. No hay nada de divertido en eso. Entonces, me aproximé a este tipo de juegos de otra manera, muy poco elegante, debo decir, pero es como hemos descubierto que la interacción física con el mundo y los robots es algo que está poco desarrollado. También es una área de oportunidad muy buena para jóvenes académicos, que mis asistentes de investigación ahorita están trabajando en una nueva versión de esto. Pero acciones como voltear una carta que para los humanos son muy sencillas, para los robots son muy difíciles, ¿no? Un humano puede hacer esto, hasta un niño chiquito puede hacer esto en menos de un segundo. Este video toma 37 segundos. Levantar una carta, voltearla, enseñarle a la cámara, reconocerla y volverla a voltear y ponerla de regreso a su lugar. Entonces, este video me gusta mucho porque ilustra bien algunos de los retos técnicos que hay en Social Robotics que impactan la forma en cómo diseñamos robots. Otro tipo de proyectos en los que he estado trabajando en estos últimos años, que es muy relacionado a estos Large Language Models y ChatGPT y Copilot y este tipo de tecnologías, es creatividad o la creatividad que se percibe en los robots.
Resulta que hablamos mucho de inteligencia artificial, pero no de creatividad artificial. Y esto, la razón es de que la creatividad es muy difícil de definir. En una literature review que hicimos muy reciente para este proyecto, para la nueva versión de este proyecto, pues hay como 26 definiciones de lo que es ser creativo. Y las formas de medirla o la forma de tratar de hacer métricas sobre esto es increíblemente difícil, increíblemente diversa y no enmarca lo que es creatividad humana, para empezar, de una manera holística, completa. Pero a pesar de estas limitaciones, pues hemos tratado, mi equipo y yo, de desarrollar pequeñas tareas que pueden ser percibidas y pueden ser habilidades que los robots pueden desarrollar para ayudarnos a ser más creativos como humanos. Entonces hay dominios interesantes como el tocar instrumentos musicales, que es algo que es muy factible de programar y desarrollar comportamientos autónomos en robots, o pintar, por ejemplo, también es algo que es, ya se ha hecho, eh, técnicamente es factible, solo estamos enmarcando cómo podemos asociarlo con una colaboración humano-robot que tenga un impacto en las prácticas creativas de las personas. Estamos todavía en la etapa de diseño de hacer un experimento con los estudiantes de la escuela, saber qué prompts podría el robot proporcionarles para hacer mejor sketching, por ejemplo, hacer mejor desarrollo de habilidades técnicas de ciertas formas de pintar. Y bueno, es un proyecto muy prometedor, me gusta mucho. Si notan, ya no es un trabajo con robots humanoides, es con brazos robots, que es una nueva manera de aproximarse a esta social robotics que es también inusual. Creo que en eso también debería decir que es un trabajo pionero. Eh, en general, mis colegas se han quedado con esta aproximación de los robots humanoides sociales. Yo he estado tratando de moverme un poco. Y bueno, son ejemplos de creatividad percibida en los robots. Este es un experimento ya publicado, el del pequeño humanoide. Cuenta, está en YouTube, pero bueno, se los puedo contar. Eh, Déjenme regresar a la lámina. Básicamente el experimento consiste en contar una historia común y corriente, como el patito feo, luego darle un giro inesperado y esta historia se puede contar con los movimientos del robot o solo verbalmente. Y resulta que nosotros pensábamos que la historia contada de un modo diferente iba a ser el factor que la gente identificara como el factor creativo que el robot mostraba. Y la realidad es que no, la realidad es que lo que la gente observa es el movimiento de los robots. La historia se mantiene irrelevante. Entonces, esta fue una pista que me decidió a trabajar más en los aspectos físicos del social robotics sobre los verbales. Creo que en lo verbal ya hay mucha investigación, ya hay mucho desarrollado, pero lo físico, de nuevo, tiene mucho potencial para futuras investigaciones. Y bueno, he continuado mis colaboraciones con México también, particularmente con el Politécnico. He sido asesor de un par de estudiantes del Politécnico, de la UPITA, de la escuela donde yo estudié. Esta es una aproximación usando gamificación, eh, que es muy difícil de traducir al español. Gamification es el hacer un juego, una actividad que no es un juego. Eh, Ahora estoy un poquito más indispuesto para esta aproximación. En realidad, el impacto de hacer un juego, algo que no es un juego, tiene limitaciones muy considerables, sobre todo en los niños. El impacto no tiene a largo plazo mucho impacto, digámoslo así. Y bueno, los chicos y yo empezamos a desarrollar un prototipo de un agente virtual que les enseñaba inglés a niños de 4 años durante la pandemia. Lo probamos solamente con una niña. Fue un estudio bien chiquitito por las limitaciones de la pandemia, pero resulta que esta aproximación de juegos, agentes artificiales, sean físicos o sean virtuales, tiene de nuevo aspectos muy prometedores. Es algo que se explora independientemente, y lo que yo he estado tratando de motivar a otros estudiantes es hacer estudios comparativos entre agentes tangibles en el mundo físico como robots y agentes virtuales y comparar qué prestaciones tiene cada uno de ellos. Aquí le estoy dando todas las ideas de investigación que vienen en mi mente que podrían interesarles para su maestría, su doctorado.
siéntanse libres de usarlas, reusarlas, así es como funciona la investigación. La idea es de quien la trabaja, igual que la tierra, ¿no? Entonces, eh, si quieren discutirlas más, si les interesan estas aproximaciones de social robotics, déjenme saber. Y bueno, voy a saltarme un poco estas láminas, creo que ya discutí bastante acerca de esta parte de creatividad en robots. Pero este es un proyecto que voy a presentar la semana próxima en Dinamarca. Vuelo el domingo y lo llevo a presentar. Ha sido un proyecto a largo plazo. Este tiene una aproximación muy, muy personal de mi investigación y mi vida privada. Y lo llamo Baby Robot Interaction, que suena mucho más lindo que cualquier término formal científico de infantes interactuando con robots y cosas así. Este proyecto empezó cuando me convertí en papá y tuve un bebé y quería yo pasar tiempo con mi bebé y entonces me regalé de cumpleaños un robot aspiradora, ¿no? $700 echados a la basura porque resulta que mi bebé cuando empezó a gatear no se podía tener al bebé y al robot al mismo tiempo en el mismo cuarto porque ni el robot limpiaba y ni el bebé estaba quieto y resultaba un poco peligroso en el sentido de que el niño se cortó una vez su dedito, eh, y luego la cantidad de ruido que hacen los robots no es saludable, está entre los 50 y los 70 decibeles, como los camiones que pasan enfrente de mí a cada 5 minutos aquí. Y bueno, esto me dio mucha curiosidad, empecé como a hacer un par de escritos sobre esto y luego recibí una invitación de Cambridge para participar con un capítulo en este libro de Law, Policy, Regulation de Human Robot Interaction. Y bueno, resulta que la investigación que llevé a cabo con Mark Billinghurst, el director de un instituto, y otro profesor, filósofo amigo mío, resulta que no tenemos regulaciones absolutamente de cómo los robots domésticos van a interactuar con los bebés, particularmente. Resulta que estos productos son lanzados al mercado sin una conciencia clara de cuál es el impacto inmediato en diferentes tipos de usuarios. Y me parece sorprendente que una industria que ahorita es de 36.4 billones de dólares no haya contemplado estos aspectos. Era una industria que en 2016 ya era de 10 billones de dólares y en estos lapsos aún no hemos encontrado la forma ideal de usar estos robots en ambientes domésticos. Y luego esto llevó a un estudio pequeñito. Me falta tiempo para desarrollar más estudios, pero entre un estudiante y yo analizamos videos sobre cómo los bebés interactúan con los robots domésticos en las casas. En YouTube la gente tiende a poner estos videos porque son lindos, son divertidos. Y resulta que hay muchas cosas que pueden ser peligrosas. La primera es montar a tu bebé en uno de estos robots. Parecería de lo más inocente, pero las velocidades, las aceleraciones no necesariamente están coordinadas para llevar un peso sobre ellos. Y la exposición al ruido, sobre todo, me parece algo que es a considerarse y a sugerirle a los fabricantes de revisar. Por otro lado, notamos que si los robots estimulan la interacción con los bebés, los robots empiezan a apretar los botones, a entender causa y efecto entre las reacciones del robot y las acciones de ellos. Eh, Perseguir el robot, por ejemplo, tocar los botones, encenderlo, cosas que pasan de casualidad, eh, impactan cognitiva, emocional y psicológicamente a los niños. Y es algo que no pasa necesariamente con otros aparatos en la casa que resultan menos interactivos o menos inteligentes. Y bueno, este paper se va a publicar. El siguiente paso es hacer test en Australia con niños reales. Entonces voy a andar pidiendo bebés prestados por ahí, a ver quién quiere prestar a sus bebés para este tipo de estudios. Espero que alguien. Y probablemente la Comisión de Ética no quiera que haga algo como eso, pero bueno, ya veremos, a ver cómo nos aproximamos al siguiente paso. Y bueno, quizá a lo mejor tenga que ir cerrando por cosas de tiempo. El otro proyecto que estaba trabajando justo ayer es el llevar robots a los centros comunitarios, encontrar formas de estimular cognitivamente y socialmente a nuestros ancianos. Para esto estoy usando diferentes tipos de robots. Es un estudio con una aproximación de co-design y participatory design. Y uso este robot perro y lo estamos customizando para tener estas características del robot foca, un robot que sea lindo, aproximable, no amenazante, que es algo que ha sucedido con las primeras aproximaciones que hemos tenido con los ancianos, ¿no?
el robot perro, la escala del perro del robot tiene definitivamente un impacto en las personas mayores, ¿no? No incentiva a acercarse a ellos como los robots pequeñitos o los robots más tocables, en una escala más chiquitita, más del tipo juguete. Y la idea es que en el futuro podamos incentivar la interacción en exteriores, la interacción con sus pares, que el robot sea una especie de proxy, una especie de hub, no para tener una interacción entre humano y robot, sino para tener una interacción entre humano y humano, eh, eh, disparando los beneficios que tiene esta socialización en los ancianos. En Australia, seguramente están un poco al tanto, la gente mayor vive muy sola. Muchos viven en sus casas solos y la única socialización que tiene es a través de estos community centers, son las casas de retiro. México, por contraste, es un poquito mucho más social y me parece que la salud mental, la salud cognitiva de nuestros ancianos es mejor simplemente porque vivimos en familia. Creo que es una de estas ventajas sociales que tenemos y a veces no nos damos cuenta. Y bueno, es este trabajo en progreso. Yo creo que será publicado por ahí de marzo del siguiente año. Y bueno, quisiera cerrar con este resumen de lo que hago, ¿no? Yo creo que al final solo las buenas interfaces prevalecen. Eh, puede ser que sean las pantallas, puede ser que sean estos visores, pueden ser que sean los robots. Yo en lo particular creo que los robots tienen mucho potencial sobre otras interfaces. Yo no quisiera ver a mi hijo, por ejemplo, estar en la pantalla la cantidad de tiempo que estoy yo. Creo que hay unas formas de interactuar que podrían ser más eficientes con estas nuevas tecnologías de ChatGPT implementadas en todo tipo de aparatos. Y hacia allá creo que se dirige mi investigación. Y bueno, solo los invito, no quiero poner el video ahorita, pero si buscan mi nombre, UNSW, pueden ver un poco cómo es mi filosofía de investigación. Eh, creo de nuevo firmemente que la tecnología está ahí para servir y creo que nuestros valores, nuestras prácticas, nuestra cultura se reflejan en la manera que diseñamos tecnología de manera muy marcada. La tecnología no es neutral. Esta idea la he estado combatiendo por ya varios años. Creo que el cómo diseñamos impacta a la sociedad de maneras positivas y negativas, independientemente de si somos conscientes de ello como diseñadores. Y bueno, esta es mi plática de hoy. Espero que les sea útil. Ojalá que haya muchas preguntas. Me encantaría escucharlos. Y nada, pues muchas gracias por tenerme. Y bueno, se abre para las preguntas, si hay algunas. Gracias. Doctor Salinas, ¿cómo está? Bueno, no sé si pueda comentar algo más Sí, sobre Eduardo, porque me da mucho gusto decir que Eduardo es un magnífico ejemplo de un estudiante y después profesional que tiene un proyecto de vida. Y eso a mí me da mucho gusto. Además, un proyecto de vida que no tiene límite. Él siempre ha seguido creciendo, creciendo, creciendo y realmente se ha convertido en un magnífico profesional de algo que además tiene muchas interrogantes, ¿no? Cuando hablamos de robótica, vemos muchas cosas, pero poco se sabe en realidad sobre esto. Y nosotros en México tenemos mucho trabajo al respecto. Yo sé que algunos de nuestros alumnos que están aquí presentes siempre han tenido, pues, algo que pensar alrededor de la robótica relacionada con una maestría y creo que lo que nos dice Eduardo nos puede ayudar mucho para lo que ustedes están haciendo en este momento. Eduardo, te mando un buen saludo. muchas gracias, doctor. Encantado de verlo. Ya tenía mucho que no lo veía y ojalá se dé una vuelta por acá, por Australia. Yo aquí lo Ya, invito a que dé ya una iré. plática por acá, con mucho, pero presencial, no en línea, presencial. Y yo, sí, muchas gracias. Y de nuevo, yo siempre voy a estar muy agradecido con ustedes, con el posgrado, eh, y encantado de ver si hay formas de colaborar. Las ideas ahí están, ahí solo cosa de ponernos a trabajar en ellas. Bien, pero ahora la voz la tienen nuestros alumnos. A ver qué dicen. Gracias, doctor Oscar.
No sé si hay audio. Hay una manita levantada. A lo mejor acercarse al micrófono, por favor, porque Ahí nos escuchas, Eduardo. ahí te escucho perfecto. Entonces, Perfecto, gracias. Pues tenemos por aquí algunas preguntas, por favor. Sí. Hola Eduardo, soy Tarek Villalobos, pero no sé si me recuerdas de alguna ponencia que tuvimos en 2020 de ajá. Speculary Futures. Por aquí Creo. estoy. Hola, hola, sí. La cara está muy pixelada, pero la voz sí me Está suena. lejitos, pero aquí ando. Quería preguntarte, porque que en toda tu trayectoria, ¿qué es lo que has encontrado en las diferentes como usuarios con los que has trabajado? ¿Qué perciben cuando interactúan con estos robots? Y, o sea, ¿cuáles son como las emociones o las percepciones que más has percibido? La razón de mi pregunta es porque, al igual que de aquella vez que estábamos en pandemia platicando, pues mi tesis de licenciatura se centró también más o menos en este tipo de trabajo. Y algo que había notado, pero que quería como preguntar también a otras personas que se dedican a ello, es qué emociones han percibido y o sea, cómo es el trato que ha tenido la gente con estas interacciones y cuáles son los que tú has tenido en toda esta trayectoria. Ya, es una pregunta muy interesante y la respuesta es bastante compleja, no es sencilla. Hay un gran defecto en social robotics que se ha llevado sucesivamente a través de los años y es algo que yo creo que mi generación quiere cambiar. Y es que la mayoría de estudios en social robotics se han hecho en universidades, con estudiantes, en ambientes controlados, con métricas de self-report. Y esto siempre ha dado una visión muy positiva de los robots. Las expectativas que tiene la gente cuando hablan de robots son muy altas, ¿no? La gente espera que los robots hagan cosas como la ficción. De hecho, yo tengo un par de papers acerca de cómo la ficción retrata a los robots con estas expectativas súper altas. Y eso ha sido un problema porque la tecnología no está a la altura de ellos. Ahora que he estado trabajando en condiciones más naturalistas, en los community centers, con la gente más anciana, la aproximación es un poco mezclada. Una es que la gente le gusta los robots en interacciones bien cortitas, dispara alegría, dispara emociones, pero esto también es un poco misleading, engañoso, porque hay algo que llamamos novel effect, ¿no? Este efecto de la novedad, de cuando pruebas algo, te interesa, te emociona, tal, y ese efecto se va desvaneciendo paulatinamente. Entonces, en este proyecto de Senior Robot Interaction, lo que yo busco es exponer a los ancianos repetidamente, consecutivamente a los robots, tratar de mitigar este efecto y entonces tratar de entender realmente cómo es la usabilidad y la utilidad de estos robots para ellos. Ha estado funcionando más o menos. Sin embargo, les puedo contar un poco de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, a una de las ancianas, el requerimiento es tener más de 65 años. Una de las ancianitas tiene 100 años. 100 años, o sea, tiene 100 años, es increíble. Y es la más inteligente de todas y además está súper familiarizada con esto porque su hijo es profesor de robótica en UNSW. No, yo lo conozco, no hablo mucho con él, pero entonces ella va y cuenta sobre sus experiencias con robots que su hijo le cuenta, porque su hijo trabaja en robótica hardcore, en robótica de hardware, software, etcétera. Y entonces ella tiene siempre preguntas súper técnicas acerca de esto, le maravilla, pero también la primera en ser más escéptica, ¿no? Y estamos de acuerdo entre ella y yo sobre buscar aplicaciones que les beneficien a ellos, pero poco a poco. Creo que es esta la aproximación. Y realmente también esa es la motivación para trabajar en la percepción de creatividad en robots. Creo que eh, la, tri- la- hay una frase un poco grosera para esto, pero voy a ponerle las palabras más académicas que pueda. La creatividad es como las buenas películas, ¿no? Solo sabes qué es creatividad cuando la ves, pero nada más, no sabes eh, cuando no esté, cuando sabes cuando está presente y cuando no está presente. Entonces es algo difícil de medir. No me voy a dedicar a medirlo, creo que más bien voy a dedicarme a describirlo. Creo que depende
sobre las condiciones donde se usan los robots, qué tipo de usuarios, pero sí, el impacto ha sido muy variado, muy, muy variado. Eh, no sé si contesté tu pregunta apropiadamente. De hecho, coincide mucho porque en la tesis o sea, se comparte mucho esa misma sensación en donde son las mujeres, al menos de la tercera edad, eran quienes mejor recibían el contacto con el robot que los hombres. Y que si bien no podemos como definir si es una condición de género, pues ahí se queda como más o menos la evidencia. Y pues la verdad, mayor reconocimiento y muchas gracias porque sí se contestó. Gracias. Sí, hay muchos estudios acerca de la aproximación por género. eh, Mujeres y chicas tienden a ser maternales con estos robots chiquitos humanoides. Los niños adolescentes en los museos tienden a retar al robot y tratar de romperlo, desarmarlo. Y hay una cuestión ahí de género interesante. Vi otra mano levantada, perdón. Ajá. Sí. Sí, sí. Bueno. Es que me parece muy interesante justamente el tema y sobre todo su carrera, su perfil profesional, porque yo también soy ingeniero biónico, de hecho, del Poli, y hay otra compañera aquí en la misma generación que también es ingeniera biónica, entonces, como de la UPITA, es difícil encontrar un biónico, nos dicen, cuentan. Wow. Oh, no, pues estoy muy feliz por ustedes. O sea, qué bueno que ya abrimos caminito, ¿no? Ya como hormiguitas, ya está el hoyito ahí, ya ojalá más vengan. Ya, Qué bien, están justamente, contentos con. ajá, Sí, en ese aspecto, mi duda es un poco eso, ¿cómo es esta transición que hace de un enfoque ingenieril a un enfoque de diseño? Y también por lo que veo, ahorita se enfoca mucho en esta parte social. Si este aspecto social era algo intrínseco ya de usted, o en algún momento durante sus investigaciones chocó con, oigan, esto es importante, o ya era una semilla que ya venía dentro. mm, es una pregunta difícil. Mira, yo creo que sí hay un pequeño aspecto de personalidad. Creo que, no sé, Alejandro se acordará de mí como estudiante un poco. Creo que pues siempre fui Iba a como decir, muy ganas. aplicado. Como, Eh, Siempre, pues sí tenía como esta inquietud de hacer algo diferente y de ahí que yo fuera a un programa que no fuera ingeniería. Yo estoy muy agradecido con el Poli me dio disciplina, rigurosidad, no a golpes, pero muy cerca. Ah, y eso me ayudó mucho a desarrollarme después en la UNAM y las instituciones donde estuve posteriormente. Pero por otro lado, yo también estaba un poco cansado de este nivel de abstracción como disociado de la realidad, ¿no? Creo que esta parte siempre me faltó. Eh, y la segunda creo que es la madurez y el tiempo. Creo que conforme vas madurando, te das cuenta lo esencial que somos los seres humanos para cada cosa. Eh, Cuando estén más adelante en sus carreras profesionales y académicas, se van a dar cuenta que lo importante no son las habilidades, no son el que seas genio o el que seas muy trabajador, es las personas, es la esencia de las personas tratando a otras personas, siendo buena persona. Y creo que mi trabajo también refleja un poco en eso. Creo que lo que les mencionaba un poco, al principio de mi carrera yo estaba muy casi que obsesionado en publicar, hasta el día que, todavía publico mucho, ¿no? Pero hasta que ya me cansé, porque empecé a pensar, bueno, sí publico, pero ¿quién lee esto, no? O sea, es una comunidad muy limitada, muy chiquita, eh, y fue cuando entonces me empecé a mover un poco hacia explorar otras cosas. Debo decir que he sido muy privilegiado, muy privilegiado, porque yo tengo esta Scientia Fellowship, que no todos los académicos acceden a esto y que es mucha responsabilidad, pero me da mucha libertad. Soy uno de estos pocos que puede investigar en cualquier dominio que yo quiera, ir en cualquier dirección, casi que no le rindo cuentas a nadie, ¿no? Entonces, trato de cuidar esa libertad lo más que puedo, porque es un privilegio que nos dan en Millones W al top 10% de los académicos. Es un programa que te dan para invitación, entonces, pues yo accedí a él como
pues yo no sé si fue suerte o mucho o trabajo o probablemente una combinación de ambas, pero creo que es el tiempo el que va dando tu carrera, estar abierto a otras visiones. Algo que creo que es muy bueno en el posgrado de diseño industrial es esta exposición a otras formas de pensar. Creo que eso es esencial, que no pasa en otros lados, que te choquea, que te maravilla. Yo recuerdo mis primeras clases de retórica, por ejemplo, ¿no? Que yo estaba así impactado, así de cómo es posible. Y de repente exponerme a artistas plásticos y arquitectos y diseñadores y estas formas de pensar diferente. eh, yo no sé cómo los afecté a ellos, pero ellos, mis maestros y mis compañeros, sí me afectaron a mí en tener visiones diferentes, en ser sí, más abierto, más tolerante, interactuar de maneras distintas. Y eso es una habilidad que se me quedó para toda la vida, ¿no? Ahora trabajo pues he trabajado con computer scientists, filósofos, arquitectos, ingenieros de minería, artistas, por supuesto, otros diseñadores, psicólogos sociales, y sí, de chile, mole y pozole ha estado en mi carrera académica. No sé si contesté o me Sí, extendí. sí, la contestó muy bien, la enriqueció. No sé si es un aspecto de los biónicos como andar saltando de especialidades, Sí. pero creo que es, justamente como mencionas, bien enriquecedora y sí, está uno aprendiendo mucho, empapándose de otras cosas. Sí, creo que tener los ojos abiertos a las oportunidades académicas en temas diversos, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Mantener viva la curiosidad intelectual y esa es como la cosa que hay que buscarle por ahí, creo. Otra pregunta, Eduardo. Nah, sí, justo, mi pregunta iba, de hecho, prácticamente lo mismo, porque así bien como tú dices, me pasó lo mismo. Exactamente, en la clase de retórica yo entré y era como, ¿y esto qué es? Y con eso, pues también te quería preguntar cuáles eran las recomendaciones que tú nos darías, pues desde esta perspectiva que tú sabes cómo nos forman de muy cuadrado, muy técnico, de esto se hace así, con esta fórmula, esto lo analizas así, a esta área que ya es muy abierta, es otra perspectiva. Pero pues igual con estas recomendaciones que das, sobre todo, pues creo que es mucho de la actitud que debemos de tener nosotros, abrirnos este panorama. Eso como que también cambia mucho la perspectiva de cómo vemos el mundo y que no todo es pues ingeniería, sino que tenemos que juntarnos con esta parte humanística. Y Sí, muchas gracias por compartir. no, ¿de qué? ¿De qué? Sí, creo que en este sentido, de nuevo, conforme van progresando sus carreras, 20 años después vas dándote cuenta de cómo todo tiene una orientación humana, ¿no? O sea, cómo esta gente de ingeniería de computer science, pues de repente me empieza a pasar a mí, ¿no? Ya eh, colaboramos o contribuimos para el desarrollo de políticas, por ejemplo, ¿no? El año pasado fui uno de los consultores de la universidad para el Acta de Inteligencia Artificial de Australia, ¿no? Que esta acta que se lleva al Parlamento y entonces los políticos toman decisiones de manera educada, de acuerdo a lo que los académicos les proveemos, ¿no? Entonces, de repente a mí me convocaron por justo esta visión menos ingenieril, menos computer science, más orientada a lo humano, pero también informada por la parte de ingeniería. Hay que decir también que no son mutuamente excluyentes, ¿no? El valor de tener este posgrado con un background diferente es complementar y sumar. No, y traslapar, por supuesto, ¿no? Pero no mantenerlas en carriles separados. Entonces yo creo que es una ganancia muy, muy grande eh, estar en un ambiente tan diverso, ¿no? Y no lo digo yo, es lo que he aprendido de psicología social. El ambiente forma, es posiblemente el factor al 40% de lo que hace a las personas ser lo que son. Entonces, yo siempre aprecio mucho el ambiente del posgrado, esta diversidad de pensamiento, esta apertura. Lo otro que creo que debo decir del posgrado que fue también distintivo del Poli fue esta época de la UNAM que se abrió muchísimo la internacionalización. Estando en el posgrado, yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Osaka, que era en ese tiempo la mejor en robótica social en el mundo, y estar en el laboratorio de uno de los científicos más influyentes de Japón, Hiroshi Ishiguro,
y que después de una plática en el Poli hace como 3, 4 años, y entonces esta apertura de abrir mi mundo así, de venir a una escuelita tan chiquita, tan aislada, tan enfocada, a venir a este mundo enorme que me fascinaba, me impactó mucho, y mis maestros también sobre todo, ¿no? O sea, Oscar, Ana, Ale, Lucila, y todos los demás pues ahorita no tengo el nombre del punto de la lengua, pero impactaron mucho en mí, ¿no? El saber que las cosas eran distintas. Y, y la otra es que también algo que he platicado en otras instituciones en México es que no necesariamente estar fuera de México es mejor o peor. Creo que en México, sobre todo en estas áreas como orientadas a la tecnología y sobre todo en robótica, México sorprendentemente es súper bueno. O sea, UPITA tiene este grupo de robótica que siempre en competencias internacionales lo hace muy bien. En Computer Science creo que México también es muy competitivo. Y en donde yo veo que es lo interesante para gente en el posgrado es en el área de interacción, que en general sí hay como una migración más marcada y desarrollar como tecnologías de interacción, desarrollar tecnología en México es una cosa factible. No hay suficientes expertos en esta área. Toda esta nueva globalización abre oportunidades de estudios y consultoras de diseño de interacción. eh, y lo veo porque es más o menos el mismo modelo que Australia tiene, sobre todo en Melbourne. Australia se ha vuelto fuerte mucho en esta parte de intangibles y servicios, y es el diseño, es el diseño que ha hecho fuerte estas industrias creativas en Australia. Y México y Australia, debo decir que tienen una economía bastante similar, a nivel macro somos no tan distintos, ¿no? Australia es como un poco como México si eliminamos o si no consideramos ciertos demográficos, hay más o menos es muy parecido en ciertas cosas. Entonces, eh, pues no sé, la vida me llevó a ser un vagabundo, pero no tiene que ser necesariamente así, ¿no? Puede ser vagabundo por un tiempo, pero... No sé si tienen alguna otra pregunta. O sea, miren para acá atrás. Buenos días, doctor Eduardo. Yo tengo una duda. En el diseño, por lo regular, siempre consideramos como este sistema compuesto por entorno, objeto y usuario, persona, ¿no? Pero ¿tú cómo consideras a los robots? ¿Como más un objeto o como más un usuario? Porque al final interactúan con otras y tienen ya hasta cierta agencia. ¿O como un ente nuevo que requiera pues, reformular principios y demás? Um, yo creo que, de nuevo, esta aproximación usuario, ambiente, objeto, pues es esta aproximación un poco objetivista, un poco positivista. Nos hemos dado cuenta que conforme los objetos ganan niveles de interacción, los límites son más difusos. Creo que el ejemplo de Baby Robot Interaction es uno de ellos. ¿Qué consecuencias tiene para un bebé tener una interacción tan interactiva, llamémoslo así, tan intensa con un objeto de esta naturaleza? No lo sabemos, pero lo que sí veo es que los límites están mucho más difuminados. Una futura estudiante de doctorado que voy a tener justo está trabajando en esto, en la integración de robots y ambiente como uno solo para la integración, para la interacción con personas. En mi campus, es un campus muy chiquito, pero tenemos se llama National Facility para Human Robot Interaction Research. Es un espacio como de 300 metros cuadrados con sensores embebidos en las paredes, LIDAR, sensors, cámaras, micrófonos, speakers, emisores de esencia. Y todo este ambiente interactivo tiene como objetivo no hacer mediciones invasivas o no sobre los usuarios, ¿no? No poner sensores, sino más bien integrar esta interacción de una manera más natural. Y el propósito de este doctorado justo es como definir cómo estos límites se están borrando. Entonces, sí, es difícil de contestar. Yo creo que sí es pregunta para un doctorado de 4 años. Pues, ¿alguien más?
Oh, no, gracias. Pues Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimo verte, aunque sea en pantalla. Muy interesante todo lo que nos planteaste y pues muchas gracias. No sé, Oscar, si gustas también. Pues sí, un aplauso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy contento de nuevo les decía, me siento como Ulises regresando a Ítaca, ¿no? Al posgrado. Me da mucho gusto poder compartir lo que sé con ustedes y pues a su disposición. Así, si necesitan ahí un asesor o algo ahí, pues yo con mucho gusto platico con ustedes de manera casual, de manera oficial. eh, Ahora sí que a sus órdenes de todos, ¿no? Gracias. 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 Acá andamos. Y si quieren hacer una estancia en Jones W. Sydney, pues también déjenme saber así de si hay un presupuestito, pues son muy bienvenidos por acá. Lo tomamos en cuenta, ¿cómo no? Por Gracias. favor. Yo con mucho gusto aquí los hago host. Me gusta. Mucho gusto, doctor, que esté muy bien. Les agradezco mucho y gracias por estar, la paciencia de los problemas técnicos y todo, pero No, resultó. muchas gracias. Ok, pues muchas gracias y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Bye, bye.